días, hermanos, ¿cómo se encuentran ustedes? Es para mí un placer nuevamente tener este privilegio de llevar la palabra de Dios hoy. Y bueno, nosotros estamos examinando con la gracia de Dios la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Cada domingo estamos llevando estos sermones expositivos. Hoy hemos llegado al versículo 29. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29 al 34. El apóstol Pablo ha venido rebatiendo a aquellos que negaban la resurrección. Y su argumento es que si los muertos no resucitan, entonces Jesús tampoco resucitó y nosotros, desde luego, tampoco vamos a tener esta experiencia de la resurrección. Si no hay resurrección, entonces la muerte acaba con todo y no hay nada más allá. Si esto fuera así, ¿por qué sufrir por la causa de Cristo? Ahora, según el versículo 29, parece que en la iglesia de Corinto había una enseñanza errónea. Vamos a leer entonces el versículo 29, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, los mormones o la iglesia de los santos de los últimos días practican un bautismo que llaman ellos bautismo vicario. Algo vicario es la persona que sufre por otra. Entonces, parece que los mormones tienen esta práctica de bautizarse a nombre de alguien que murió y no alcanzó a bautizarse, y bautizarse en nombre del fallecido. Y parece que esa práctica también la hubo en los principios de la iglesia cristiana en algunos herejes. Ahora, este error doctrinal surgió de una concepción supersticiosa del bautismo. Algunos pensaban que si una persona no alcanza a bautizarse, no puede entrar al cielo. Y por eso entonces algunos se ofrecían para ser bautizados por aquel que había muerto y que no había alcanzado a bautizarse. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que en el caso de estas personas que hacían esto, pues también estaban perdiendo el tiempo, más engañados todavía, porque si no hubiese una resurrección, pues era algo inútil. Así las cosas, entonces Pablo continúa con su discurso. Y entonces sigue diciendo: si no hay resurrección, ¿de qué aprovecha dar la vida por la causa de Cristo? Ciertamente la vida cristiana tiene sus peligros y ha tenido en la historia de la iglesia muchas dificultades y peligros. En los tiempos de Pablo era muy riesgoso identificarse uno con el Señor Jesucristo, porque eso equivalía a veces a firmar la sentencia de muerte. Y es por eso que aquí el apóstol da testimonio en el versículo 30 y en algunos otros versículos de este problema. Dice en el 30: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Su ministerio estuvo expuesto a grandes pruebas. En su segunda carta, un poco más adelante, en el capítulo 11, en el versículo 23, él habla de este asunto. Segunda de Corintios 11, 23. Recordemos que el apóstol Pablo fue una persona que estuvo cuestionada
por algunos enemigos que decían que él no era un verdadero apóstol y tuvo que defender su ministerio. Y él aquí en el versículo 23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, que era una práctica de castigo entre los judíos. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y desnudez, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. De manera que, por eso él dice aquí, ¿de qué aprovecha? Si todo esto no es cierto y Jesucristo no resucitó, ¿de qué aprovecha estar uno peligrando a toda hora? Están siendo expuestos a la muerte diariamente. Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces también el apóstol estuvo diariamente expuesto a la muerte. Con toda probabilidad, cuando él habla aquí de que luchó contra fieras, está hablando de manera figurada y se está refiriendo a sus perseguidores y los considera como bestias feroces. Es una figura literaria. Uno encuentra en el Salmo 22:16 algo parecido. En el Salmo 22:16, David dice lo siguiente: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y sigue hablando, y estos pasajes son proféticos acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra testigo viene de una raíz griega de donde viene también mártir. Es decir, que en el siglo I, un testigo era alguien que sufría por la causa de Cristo. Y después se popularizó el término mártir, sobre todo en la arena romana, en el circo romano, donde muchos cristianos fueron sacrificados. Desde Esteban, que fue el primer mártir, siguió una serie de asesinatos durante la segunda mitad del siglo I en Roma. Todo el siglo II y hasta el siglo IV, los cristianos fueron perseguidos por las autoridades del Imperio Romano, que consideraban a los cristianos como gente indeseable, gente sediciosa, peligrosa para las autoridades y para el Estado. Fueron quemados vivos, echados a los leones, crucificados. Y luego sigue a través de la historia hasta la Edad Media, con muchas dificultades se propagó la fe cristiana. Por ejemplo, en Inglaterra, una reina llamada María la Sangrienta, en 1553, buscó combatir la reforma protestante. Y durante su reinado de 5 años, más de 280 disidentes religiosos fueron quemados en la hoguera. ¿Qué está sucediendo hoy? Una organización cristiana seria denunció ante la ONU que en ciertos países como Corea del Norte, Afganistán y Somalia, convertirse al cristianismo es precisamente una sentencia de muerte. Les quitan toda ayuda médica,
económica, todo tipo de seguro. Lo mismo sucede en Irán y en China. En la República del Congo son perseguidos por musulmanes extremistas. Aquí en Colombia, pues hemos estado gozando de una relativa calma, pero puede venir una persecución, uno no sabe a cualquier momento. En los Estados Unidos, los izquierdistas radicales y los partidarios del LGTB el mes pasado arrojaron una bomba a una iglesia en una localidad llamada El Monte, en California. Esa bomba voló las ventanas y ellos dijeron que la iglesia era extremista porque la iglesia estaba hablando sobre los homosexuales y estaban pidiendo al alcalde que cierre la iglesia y lo saque de su ciudad porque la iglesia es un grupo de odio. Por todas estas cosas, la pregunta es, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena creer en la resurrección? Si no tenemos fe, pues claro que no vale la pena. ¿De qué aprovecha formar parte de una iglesia en ese caso? Y Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 13, un poco atrás. Él dijo lo siguiente, dijo, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor de Cristo, de nada me sirve. Si no tenemos fe, esperanza y amor. Ese es el primer asunto del cual habla aquí el apóstol. ¿De qué aprovecha dar la vida por la causa de Cristo si no hay resurrección? Y si no la hay, ¿de qué aprovecha la vana palabrería? Las malas amistades no dejan nada bueno. Por eso dice en el versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto era que algunos habían empezado a desviarse de la doctrina y estaban convenciendo a otros de que no había resurrección. Y Pablo entonces más adelante dijo a Timoteo en su segunda carta que tuvieran cuidado con esas personas y con esas malas amistades. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16, él escribió lo siguiente a este joven pastor llamado Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, si uno está en la sana doctrina, no tiene por qué estar escuchando otras doctrinas extrañas. Esas doctrinas son peligrosas. Y lo que estaba pasando precisamente era eso. Había vana palabrería en la iglesia. Y la vana palabrería pues es cháchara inútil. Esas conversaciones causan enfermedades espirituales, ¿no? Como dice aquí, son como una gangrena que carcome. Las disputas necias de los charlatanes se parecen a eso, a una enfermedad, porque puede afectar todo el organismo de la iglesia, la membresía. Puede perjudicar y destruir la iglesia. El apóstol menciona a dos personajes, Himeneo y Fileto. Estos se habían alejado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y estaban perturbando la fe de algunos. Ahora, debe reconocerse que hay una resurrección espiritual que ya todos hemos experimentado. Es la que nuestro Señor hace cuando nosotros conocemos el Evangelio,
conocemos al Señor Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y nacemos a una vida nueva. Eso se puede considerar una resurrección espiritual. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 5, Efesios capítulo 2, versículo 5, el apóstol dice lo siguiente, la experiencia de un cristiano. Dice, aún es, el 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. En un sentido nosotros ya resucitamos, pero desde luego el apóstol está aquí también enseñando de la resurrección del cuerpo, la resurrección futura, después de que hayamos muerto físicamente. Y es por eso que en Filipenses 3:21, él habla de otro asunto relacionado con lo mismo. Y desde el 20 él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y el mismo Jesús habló con mucha claridad en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, de este tema. Juan capítulo 5, 28. Él dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así las cosas, negar la resurrección implica el rechazo completo de la fe cristiana. Estos hombres en la iglesia, Himeneo y Fileto, profesaban ser cristianos, pero habían sido infectados con esa terrible herejía, una herejía que como un tumor maligno va carcomiendo la carne sana, en el sentido de que esa enseñanza perversa perjudica la fe cristiana. Como iglesia nosotros tenemos que cuidarnos de las herejías. Una herejía es una doctrina falsa. En los Estados Unidos, un pastor que tenía una congregación de unos 5,000 miembros, de la noche a la mañana empezó a decir que Dios le había hablado y que Dios le había aclarado Juan 3:16, donde leemos, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Dios le habló y le aclaró ese pasaje y él entendió que el amor de Dios es inmenso y por lo tanto Dios no puede condenar a nadie en el infierno. Dios no puede excluir a nadie porque Dios ama a todos. Como consecuencia de esto, su denominación lo excomulgó, pero él se fue y fundó una iglesia llamada la Iglesia de la Inclusión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una iglesia abierta a todo tipo de gente, a todo tipo de personas. Y no importa qué orientación sexual tenga, qué pecados tenga, Dios los ama a todos y todos van a ir al cielo. Por supuesto que es una enseñanza equivocada. El apóstol nos exhorta para que evitemos las malas conversaciones. Entonces, una tercera pregunta que se hace es, ¿de qué aprovecha también mantenernos en la ignorancia? La ignorancia en las cosas de Dios debería dar vergüenza,
Por eso que dice en el versículo 34 de 1 Corintios 15, donde estamos. Versículo 34 nos dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios. En la iglesia hay algunos que no conocen a Dios verdaderamente. Parece que eso pasaba en aquella iglesia también, y pasa hoy. No han sido convertidos realmente. Para uno conocer a Dios debe primero arrepentirse de todos sus pecados y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Si alguien no hace esto, nunca se convertirá al Señor y por tanto tampoco conocerá a Dios. Por no conocer a Dios es que a veces se hablan tonterías. Nosotros encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro el final que él dice, nos exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, se nos exhorta a progresar en el conocimiento de Dios. El deseo del apóstol es que crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Lo encontramos en Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice, ¿por qué tenemos que crecer en el conocimiento de Dios? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para no ser llevado por falsas doctrinas con mucha facilidad. Hay un primer conocimiento que recibimos cuando nosotros creímos en Cristo. El Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento para que nosotros pudiéramos conocer la realidad de Dios. Y por eso decimos que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador. Ese verdadero conocimiento de Dios viene por medio de las Escrituras. Aquí en las páginas de la Biblia se nos ha dado a conocer a Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios? Lo va a encontrar aquí en esta revelación que Él ha hecho de sí mismo. De manera que el Espíritu Santo utiliza la Escritura para iluminarnos sobre la verdad. Por eso la iglesia busca instruirlo a usted a través de la enseñanza de la escuela dominical, de las predicaciones, del seminario, de las reuniones de oración, etc., a fin de que usted progrese en el conocimiento de Dios. Pero también, además de ese conocimiento espiritual, hay un conocimiento experimental, es decir, el que viene por la experiencia. El conocimiento de Dios que uno tiene por caminar diariamente con Dios. Es el conocimiento que viene cuando experimentamos el amor de Dios, cuando recibimos el perdón de Dios, experimentamos esa paz que el mundo no puede dar. A medida que vamos progresando cada día mediante esa relación con el Señor, a través de la fe, vamos conociendo muchas facetas de su gracia maravillosa y nos vamos afirmando. Conocemos más a Dios y progresamos en nuestro caminar diario cuando andamos en obediencia, cuando buscamos a Dios en oración, cuando nos sometemos a su voluntad, porque Él siempre quiere lo mejor para sus hijos en Cristo Jesús. Así nos lo dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente, Filipenses 3:7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia en este mundo, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así las cosas, si no hay resurrección, ¿qué estamos haciendo aquí? Estaríamos perdiendo el tiempo, gastando nuestro dinero en ofrendas, creyendo en ilusiones vanas, porque no habría ningún provecho. Por otro lado, si llegara a haber una persecución, Dios no lo quiera, y tuviéramos que morir por la causa de Cristo, ¿qué provecho tendría si no hay resurrección? Así que tengamos cuidado con las falsas doctrinas. Hay algunas personas que les rasca el oído, así dice el apóstol Pablo. Tienen comezón de oír, les rasca el oído. Y si no están escuchando todo lo que se dice por ahí, no están satisfechos. Y es por eso que llegan con ideas raras a la iglesia a veces. Pero lo más grave de todo, esta situación, es estar uno engañado. Porque cuando la persona no ha tenido un verdadero arrepentimiento y no ha tenido una conversión genuina, pues no conoce a Dios, no entiende, sigue en la oscuridad. ¿Cree usted en la resurrección del Señor? Si cree, entonces también debe creer que usted ha resucitado a una vida nueva, porque eso debe ser una realidad en su vida. Y que después de muerto va a resucitar. Y si usted ha resucitado desde ya, por haber creído en el Señor, a esa vida nueva, entonces debe vivir agradando a Dios como un verdadero convertido. Es por eso que en 2 de Corintios, más adelante a donde estamos, en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez que uno cree en el Señor, lo recibe como su Salvador, se arrepiente, dice aquí, todas las cosas van a ser nuevas, porque usted llega a ser una nueva persona. Y todo aquel pasado nefasto va desapareciendo, porque Dios nos ha hecho nuevas personas a través de un nuevo nacimiento. Entonces, tenemos que vivir, como dice la Escritura, como personas que han salido de la muerte a la vida y también tienen la esperanza de una resurrección futura. ¿Es así su fe? Muy bien, hermanos. Antes de orar vamos a cantar un himno. El número 12. Es un bello himno, tiene una letra extraordinaria porque exalta a nuestro Señor, que es de lo cual hemos hablado hoy, ¿no? El himno titula Dad a Dios inmortal alabanza, por todo lo que Él es, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará por nosotros, nuestro Dios, nuestro Señor. Dad a Dios inmortal alabanza. Sus mercedes
bien, ahora que hemos cantado esto, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, damos infinitas gracias en esta hora, oh Dios, por esta tu palabra que hemos predicado hoy, que hemos examinado hoy. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos esperanza. Como dice el apóstol Pedro, hemos renacido a una esperanza viva por la resurrección de Jesús y hemos renacido para una herencia en los cielos. Amado Señor, afírmanos en la fe, en la confianza en ti, en esa realidad futura que ya viene y que nosotros esperamos anhelante. Gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por la paz, por el perdón, por tu amor y por hacernos nuevas personas a tu imagen. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.